¿Qué tal, amigos? El pasado domingo se habló sobre vampiros. Pues bien, les vengo a contar una historia que realmente no es muy vieja. Esto sucede exactamente en una ciudad de Rumania llamada Cook. Exactamente la fecha es el 15 de febrero de 1997. Realmente es bastante reciente. El 15 de febrero de 1997. Se dio un caso en el que realmente le dio vuelta al mundo y en el que la morgue de esta ciudad, todos los cadáveres que allí estaban, tenían unas pequeñas perforaciones en el cuello. Lo más extraño era que no tenían una sola gota de sangre. También hay cosas extrañas, como que ese día desaparecieron los funcionarios, los guardias de ese mismo. El día 3 de marzo aparecieron los cuerpos de los nombrados entre las montañas de la región de Transilvania, con las mismas perforaciones que los cadáveres. Los gitanos de la zona dicen que el 16 de febrero esa misma persona tenía un aspecto desagradable, de maltratación y con marcas de sangre. Esta historia fue emitida el 18 de junio en el canal Enigma, comprobando que los vampiros sí existen. Algo extraño y algo paranormal para esta noche llena de insomnia desde 40 principales. Bueno, como este es un programa de cosas paranormales, nos mandan algo relacionado con algo extraño. Dice, quiero compartir esto acerca de unas vacas mutiladas. Esto lo saqué de un periódico, dice, durante el año 2002. ¿Quién lo escribe? El Sakurita. El pánico se apoderó de los trabajadores rurales de las provincias argentinas de Buenos Aires y La Pampa. En solo 2 meses, más de 100 vacas de sus ganados aparecieron misteriosamente mutiladas. Se les había extraído la lengua, el recto, el intestino y los órganos reproductivos con cortes muy perfectos, cauterizados en la cabeza y el cuerpo inmediatamente. Los expertos encontraron asombrosas similitudes entre estas mutilaciones y otros casos similares ocurridos en los Estados Unidos y Puerto Rico. El primer caso se dio en 1967 en el estado norteamericano de Colorado, cuando un granjero encontró a su yegua Lady misteriosamente mutilada desde el vientre hasta la cabeza y con los huesos totalmente limpios. En 1975, una oleada de casos de mutilaciones sacudieron a la población de Moca, en Puerto Rico. Sus pobladores hablan del vampiro de Moca, un extraño animal con terribles garras y uñas que era capaz de asesinar a cientos de animales, quitándoles los órganos sin dejar ni un solo rastro de sangre. Y lo mismo viene sucediendo durante los últimos 30 años en Montana y Texas. En ese país, en Estados Unidos, más de 10.000 vacas aparecieron extrañamente mutiladas, y las explicaciones oficiales acerca de este extraño fenómeno rara vez logran convencer a los temerosos ganaderos. Esto lo dice Sakurita. De hecho, tiene un soporte científico muy importante este tipo de fenómenos. Hace un par de meses, cuando vino el experto de Argentina, el señor Jorge Suárez, que es el presidente de ufología en Argentina, él nos hablaba precisamente de este fenómeno y daba fe de que realmente eran cosas bastante extrañas. Los animales degollados o decapitados, o cualquiera de las partes de su cuerpo que ha sido cercenada, ha sido cortado de una forma tal que es casi imposible la perfección con la que se han hecho esos cortes. Tendría que ser una maquinaria demasiado sofisticada la que podría llegar a hacer un corte de esto. Dicen, pues dice él, ¿no? Y pues ustedes saben que aquí nunca damos nada por hecho, porque pues eso se lo dejamos a sus principios morales y todo, pero se supone que son extraterrestres que vienen a quitarle los órganos reproductivos a los animales porque hay seres asexuados que no se pueden reproducir y están intentando experimentar con ello. Vamos a la línea 337-87-17. Hola, ¿quién está ahí? ¿Aló? Bueno, creo que hemos perdido por un momento 337-8717. Mientras tanto, otro foro. Camilo dice, hola amigos de Insomnia, yo me encontraba en mi cuarto muy campante cuando sentí que algo cayó en el tejado del vecino y no me asusté. Pero cuando me asomé se fue la luz y se abrió la ventana. Algo me cogió por delante como para sacarme de mi cuarto, pero algo me salvó, no sé qué fue, pero pienso que fue un vampiro, pues cuando retrocedí sentí una gran capa y unos colmillos.
pues yo sé que los vampiros son buenos y malos, pero yo los amo porque por ese día. Gracias y un saludo a Diana Parra de Ringo y a Oxígeno y a Princesita de parte de Ringo. Nos escribe Camilo, el señor que lo salvó un vampiro. Muy bien, 11:23. Los vampiros también están en insomnia en una noche como esta, una noche del 18º día que está a punto de terminar. Solo le quedan unos 35 minutos más o menos a este domingo 18 de enero del año 2003. Ustedes pueden escribirnos, bien sea a través del 335, pueden escribirnos a través de www.40principales.com.co o nos pueden llamar a través del 337-8717. Vamos a la línea porque ya hay alguien allí. Recuerdo que el teléfono es en Bogotá. Digo para aquellas personas que están en otras ciudades y de pronto están marcando a su ciudad local. No. Llamen a Bogotá 337-8717. 1038. Vamos a la línea. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Manuel Alberto. Mario, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, gracias. Manuel. Cuénteme qué le ocurrió. Un Semana Santa, un Viernes Santo. En Puerto Wilches está. ¿Puerto Wilches es en dónde, perdón? En un municipio de Santander. Ok, Santander. Estaba yo con mi hermana y pues, estábamos discutiendo y un Viernes Santo. Entonces mi papá dijo que se puso furiosísimo con nosotros y nos dijo que nos íbamos a amarrar afuera de la casa. Y afuera de la casa es un monte, realmente es un monte donde hay árboles y todo eso. Y toda la gente que vive por ahí cerca se había ido para la misa de Viernes Santo. Entonces nosotros empezamos a decir que no, papá, que no, que tal. Entonces mi papá llegó y dijo que no, mi mamá le dijo que era Viernes Santo. Entramos todos a la casa y todo el mundo se quedó callado. ¿Me puedo hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, claro. Entonces todo el mundo se quedó callado en la casa, nadie quería hablar nada por la discusión. Cuando en la parte de atrás de la casa, que hay un club, se empezaba a escuchar música, gente hablando, tomando, una bulla impresionante, sabiendo que todo estaba solo, no había una luz prendida allá en el club. ¿Y qué era lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tú te imaginas escuchar a esa gente hablando cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie, exacto. ¿Y qué era? No se sabe. Nunca supieron qué era. Nunca se hacen fiestas. ¿Cómo? Allá nunca se hacen fiestas. Ajá. Y pocas veces nosotros toda la familia ya lo escuchamos. Ya lo que pasó porque todos los escuchamos. ¿Aló? Sí, claro, lo escucho. Que está bien. Bueno, creo que hay problemas con la comunicación. 10:41 es Insomnia de En 40 Principales. Dairo Huitrago nos escribe y lo marca como Semana Santa. Hola, amigos de Insomnia. Oigo su programa todos los domingos y pienso que ustedes son unos bacanes. Espero que mi historia sea de su agrado. Lo que me ocurrió no fue otro día, sino precisamente el Viernes Santo. Ese día de la Semana Santa en que se conmemora la muerte de Jesús. Siempre me he caracterizado por ser muy escéptico. Esa noche mi familia estaba en la iglesia, o eso creo. No quise ir con el pretexto de estar indispuesto. Me dispuse a dormir y de repente unos ruidos como golpes de ollas me alarmaron mucho, pues estaba casi dormido. Me levanté normalmente, sin miedo, obviamente, sin nada de ese tipo de prevenciones. Fui a revisar si todo estaba bien. De repente se fue la luz. De inmediato fui a buscar una linterna. Cuando la prendí, alumbré hacia la pared y vi una sombra. En ese momento quedé totalmente aterrado y el miedo se apoderó de mí. Salí corriendo hacia la puerta para salir, obviamente, lo más pronto posible de la casa. Hacia donde mis padres se encontraban, me di cuenta que estaba con seguro y llave. Corrí despavorido a mi cuarto, me escondí bajo las cobijas, esperando que mis papás llegaran. Como a la medianoche, golpearon la puerta. Miré por la ventana y era mi familia. Tomé un poco de valor. Cuando volví, abrí la puerta y en ese momento, extrañamente, llegó la luz.
Mi mamá me dijo que por qué estaba tan pálido y por qué además se me notaba un rostro de estar asustado. La verdad, quedé traumatizado. Desde allí no menciono ser el mismo. Todas las cosas en mi vida cambiaron. Espero que esta historia pueda contribuir a ustedes, porque realmente quiero que les diga una cosa. Nunca estamos solos. Lo escribe Dairo Buitrago en nuestra noche de insomnia. 11:59 minutos. A punto de terminar esta noche. Está... Insomnia. Hola, feliz noche. Hola, ¿Quién habla? Aura. Aura, bienvenida a Insomnia. ¿Te puedo pedir un pequeño favor? ¿Le bajas un tantito a tu radio? Bueno, Ok, 8:41 en la noche de Insomnia. Pueden escribir mensajes de texto a través de sus celulares al código 4040, la letra H y un espacio. Todos esos mensajes llegarán hasta acá para poderlos compartir con ustedes. 8:41. Ahora sí, hola. ¿aló? Hola. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Aura. Aura, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, Aura, hoy estamos hablando de vida después de la muerte. ¿A ti te ha ocurrido esto? No, le pasó a mi mamá. A tu mamá. ¿Qué le pasó a tu mamá? Pues, a ver, cuando ella me tuvo a mí, le pasó eso. A los pocos instantes de haberme tenido, ella tuvo un desmayo. Ella, sí. Sí, entonces ella le dijo al doctor, doctor, me siento mal, me estoy desmayando. Y ella escuchaba como los doctores decían, ella se nos va, se nos va. Entonces en eso, ella veía un camino oscuro. Entonces después vio que iba caminando por un camino, pero iba demasiado rápido. Y al lado y lado de ese camino habían flores, de todas las especies. Flores. Sí. Entonces, más allá se encontraba una puerta en forma de arco. Y la puerta estaba medio abierta. Entonces, ella alcanzó a poner un pie ahí. En esa puerta. En la puerta. Y la alcanzó a tocar. Pero ella, y ahí fue cuando otra vez volvió en sí. Pero ella dice que si ella hubiera alcanzado a entrar, tal vez hubiera muerto. Si hubiera traspasado la puerta. Sí. Pero Caramba. solo alcanzó a colocar un pie. Bueno, y después de eso, ¿qué? ¿Ella regresa normalmente? Sí, normal. ¿Los médicos qué le dijeron a ella? No, le dijeron que había sido un desmayo por el parto. Porque Únicamente. sí, porque se le había retenido la placenta. Ah, caray. Pero todo terminó bien. Sí. Muy bien. Oye, pues mi querida amiga Aura, muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, ok, es un programa muy bacano. Gracias, chao. Chao. Muy bien, a esta hora de la noche los acompaña Héctor Contreras y en el camino hacia lo oculto y hacia lo paranormal de esta noche tenemos algunas historias y algunos relatos como este, por ejemplo, en el cual nos habla un señor llamado Jaime Salcedo y dice que en otra ocasión, hace algunos años, fui trasladado a una empresa en otro país. Justo allí, cuando me sentía más solo, pues fue cuando decidí encontrar a unos nuevos amigos. El día de mi cumpleaños me invitaron a tomar unos tragos y a causa de esto sufrí un accidente de tránsito. En el momento en el que me sentí desahuciado, en el momento en el que ya mi cuerpo estaba muerto, pues llegaron paramédicos y todos los servicios de salud. Fue allí cuando extrañamente sentí como a una altura de unos 2 metros más o menos del piso, yo lograba ver mi cuerpo y veía cómo los paramédicos decían y anunciaban mi muerte. Vi cómo me hacían las pruebas y sentí cómo cada uno de ellos se preocupaba por tratar de revivirme. Extrañamente, después de un intenso dolor, sentí cómo regresaba a mi cuerpo. En ese momento abrí los ojos y nunca nadie, absolutamente ninguno de los que estaba ahí, me pudo explicar qué fue lo que sucedió. 8:51, hoy hablando de vida después de la muerte en Insomnia. Habla sobre apuestas con el diablo.
Cuando alguien duerme y en medio de sus sueños se le aparece el diablo citándolo en un lugar y a una hora determinada, y si uno va sin contarle a nadie, el diablo lo desafía en una carrera en el bosque y se le va pura, una carrera de varios kilómetros de distancia. Él, aclara acá, le cede una pequeña distancia y hay que correr con todas las fuerzas. En ese momento usted simplemente escucha el rugir de los árboles, mucho viento y sobre todo el rugir del diablo, que es muy fuerte. Usted solo tiene que correr y correr sin mirar atrás. Si lo llegara a alcanzar el diablo, él lo atrapa y se queda con su alma. Y él juega con usted dándole revancha cada año, pero sin nunca dejarlo ganar. Pero si usted gana la primera vez, él le hará todo lo que usted le pida, pero usted es el retador cada año sin faltar. Dice acá, hasta que éste gane, no se puede negar que las cosas se pueden complicar y poniéndose un poco difíciles. Esto le pasó a un amigo, continúa diciendo acá, en algún pueblo del Caquetá, pues él nunca me dijo el sitio, pero lo cierto es que hace muchos años yo no lo volví a ver. Lo único que observé es que él cada vez se ponía más flaco y acabado, pero tenía mucha riqueza. Por eso es que lo único que le digo y de lo que podemos estar seguros es que no estamos solos y que la selva está llena de cosas y de seres que no podemos explicar y que las malas energías se nos pueden meter a nosotros y retarnos a un duelo con el diablo. Voy a leer este que dice Las Brujas de Santander. Hola amigos de los 40 principales. En enero de este año, una amiga mía viajó a Santander. No estoy seguro a dónde. El caso fue que ella y sus amigos fueron a acampar al bosque. Y cuando iban en el río, a eso de las 11:30, sintieron que algo los perseguía. No pasaron mucho y no prestaron cuidado, pero entre más seguían, más sentían un espíritu de una mujer que lloraba. Y así corrían más. Pero los seguían persiguiendo. Al otro día, al frente de la carpa de uno de los amigos, se encontraba una bruja que los había estado persiguiendo. La bruja estaba muerta y en cuestión de segundos esta bruja se hizo polvo. Lo dice Carolina y habla de las brujas de Santander. Jorge y habla sobre un muerto. Un día estábamos chateando por el Messenger, una amiga y yo. Luego alguien agregó mi nombre a su lista de contactos con el mail estasmuerto@muerte.com. Yo no le di importancia porque cualquier loco podría ponerse ese nick. Pero luego, al hablar con este tipo, nos entró un poco de miedo, porque el fondo de la pantalla era como negro, y las letras como de un color verde chillón y escalofriantes. Comenzamos a hablar de nuestras vidas, pero él solo insistía con el tema de la muerte. Decía que era buena, me aconsejaba que me suicidara, porque sería lo mejor, y dejaría de sufrir en este mundo. Yo reía de lo que leía, al igual que mi amiga. Luego, la conexión se cortó. Después apareció un aviso que decía hay un muerto como título y que debía estar preparado. A los 5 minutos de aparecer este aviso, sonó el teléfono avisando que mi mejor amiga había muerto, que se había suicidado y ella nunca había mencionado nada sobre este tema. Lo dice Jorge. Noche de ánimas. Juliet lo escribe. Hola amigos de Insomnia, la historia que les voy a contar sucedió en el oriente antioqueño. Resulta que un amigo de mi papá salió en la noche a visitar a la novia. Como a las 12 de la noche decidió irse para su casa. Cuando iba de regreso, vio que veía un carro como diciendo pedirle chance, pues su casa quedaba un poco lejos. Cuando se subió al carro, vio que estaba lleno de mujeres hermosas, que iban alegres cantando y haciendo desorden. Después de media hora, cuando vio que estaba llegando, pidió la parada y cuál fue su sorpresa cuando se bajó y vio que estaba en el mismo sitio donde lo habían recogido. Pero antes de bajarse, una de estas mujeres le dijo que no saliera de noche, porque esta pertenecía a la noche de las ánimas. En Insomnia. Mi hermano murió en el año de 1996, a la edad de 20 años. Él murió atropellado y por medio de un amigo, cuando yo entré a trabajar en una emisora, fuimos a donde fue el accidente, exactamente en la carrera 30/80, donde fue atropellado. Este muchacho se desmayó y al despertar dije, Alex, ayúdame. Y el hombre no sabía nada de lo que me había pasado, no sabían absolutamente nada. Simplemente, dice acá, me miraba de una forma muy rara y me dijo, el hermano que más quiero es usted.
Aparte de esto, lleva una carpeta la cual él no reconocía y otras actitudes raras. Esto duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Tomé un taxi y nos dirigimos a un hospital. En el taxi, dice acá, botaba baba blanca y esto se desmayó. Solo que sé que era mi hermano. Dice acá, él se estaba despidiendo. Gracias. Por favor, es urgente. Hola, Héctor. Te queríamos contar que una vez en el tercer piso del colegio se encontraban dos compañeras de nuestro salón elaborando una cartelera a eso de las 7 de la noche. Una de ellas vio como una niña pequeña la llamaba y le decía que la acompañara al salón. La otra compañera, como corrió al llamar a un profesor, pues esta se había quedado paralizada. Parece ser que la niña fue una niña que estudiaba en el colegio que murió de un coma diabético. Intentamos tener contacto con ella a través de psicofonías, dejando una grabadora en las noches, hasta ahora y sin éxito. Gracias por leerlo. Somos Juan Carlos y Cristian desde Cali. Dice Historia de una sombra. Léanlo, por favor. Habla Sebastián y dice: en el diciembre pasado me encontraba en la ciudad de Armenia. Unos amigos y yo, una noche acampamos en el patio de la casa de uno de mis amigos. Estábamos charlando y como a eso de las 3 de la mañana sentimos unos pasos en el pasto. Todos nos quedamos callados, como una luz de la calle nos daba directo en la puerta de nuestra tienda de campaña. Vimos una sombra y se sentó justo allí en la puerta de nuestra tienda. Empezó a decir que nos tuviéramos miedo, que no nos iba a hacer nada malo. Nos comenzó a hablar durante más o menos unos 15 minutos. Decía cosas muy extrañas. También pasaron otras cosas, como que esta sombra le crecía la cabeza y otras partes del cuerpo. Después, esa misma sombra desapareció y nunca supimos qué era lo que era eso. Y nos dice: hola amigos de Insomnia, mi historia empieza después de escuchar su programa. Me acosté a dormir común y corriente y una luz pasó por mi lado. Al suceder esto, me pasó como un corrientazo por todo el cuerpo y esto volvió a suceder. Cuando yo estaba dormida sentí que alguien tomó mi brazo y lo levantó. Yo hacía fuerza para que me lo soltaran, pero no pasaba nada. De un momento a otro sentí que me dejaron caer. Y también mi brazo, por supuesto. Y por fin me pude despertar. Al hacerlo, estaba sudando frío y tenía muchísimo miedo. Su programa es sensacional. Saludos a Héctor y a Chancho. Sonia, quiero felicitarlos por su programa. Ahora les cuento cosas que me han pasado después de que vi esa película, El Aro. Yo he quedado muy, digamos, a la expectativa, ya que a veces no sé si por coincidencias, pero me pasan cosas muy parecidas a las de esta película. Yo sé que eso es pura ficción, pero no sé, a veces creo que la veo y pues pienso en que Dios me proteja. Yo he pensado muy seriamente en ir a un psicólogo, porque en serio a esa niña le tengo mucho miedo y mi mamá me ha prohibido volver a ver estas películas, aunque le digo que eso es normal. Pero mire que en el fondo, y siempre lo hemos dicho, este tipo de películas manejan una dosis de irrealismo, de ficción, pero un gran porcentaje está basado sobre cosas reales. Y la gran base de este tipo de películas, llámese como se llame, de historias de miedo, de cosas de miedo, generalmente están basadas en cosas reales. Algunos foros llegan a nuestra página como este. Lo dice Alex Fox y dice lo siguiente: fantasma en la isla. Yo vivo en Cartagena y una tía era dueña de una de las islas que conforman las Islas del Rosario. La isla se llama San Pedro de Majagua. Aquí pasábamos las vacaciones de mitad de año y de fin de año. Para el año de 1985 yo tenía 12 años y ese año en una de las vacaciones me hice amigo allá de la isla de un señor que me encontré una tarde que salía a caminar. Y a él le gustaba hablar porque me contaba muchas historias de piratas en la época de la colonia. Yo lo veía como un profesor de historia. Cuando salía en compañía de mis primos nunca lo encontraba. Solo me lo encontraba cuando yo andaba solo. Lo volví a ver durante 4 años seguidos y siempre con la misma ropa que la primera vez. Me había dicho que su nombre era Morgan. Yo le preguntaba a los empleados de la isla por el señor y nadie lo conocía. Al cabo de este tiempo, mi tía vendió la isla a unos extranjeros y nos fuimos al último viaje de despedida de la isla. Duramos 12 días y lo buscaba pero no lo encontraba, sino hasta el último día. Ese día iba vestido con cadenas y un sombrero parecía disfrazado. Se me acercó y me entregó una especie de papel como un pergamino
Esto lo hizo cuando yo me dirigía para el yate de partida para Cartagena. Yo guardé el papel y lo abrí cuando llegué a la casa, y vaya sorpresa, se trataba de una especie como de mapa, con una X en cierto punto. Nunca le di la suficiente importancia hasta cuando se lo demostré a un amigo hace como unos 6 años. Investigando descubrimos que era el mapa de una isla llamada del Pirata, y con los libros de consulta descubrí la foto de mi amigo Morgan, pero data de 450 años. Ya reuní las fuerzas y el dinero para ir con 5 amigos y tratar de descubrir qué encierra este documento. Los mantendremos informados de los resultados de mi aventura, que tenemos planeada para junio de este año. Chao, amigos de Insomnia, muy pronto sabrán de nosotros. Lo dice Alex Fox en nuestros foros de Insomnia. Las sectas satánicas. Hola, mira, lo que me pasó fue cierto. Resulta que algún día, llegando a mi casa muy tarde de una fiesta, encontré en mi cuarto una especie de marcas rojas y especie de cruces al revés. Yo, toda asustada, lo que pensé fue en salir corriendo, cuando un par de tipos vestidos totalmente de negro me atraparon. Yo, asustada, grité y grité hasta que los vecinos me escucharon y me lograron rescatar. Los tipos desaparecieron como por arte de magia. Cuando regresé a mi casa, había un letrero con sangre que decía: no te escaparás. Lo antes posible me cambié de casa. Creo que fueron las sectas satánicas. Tengan mucho cuidado, porque las sectas pueden estar muy cerca y son muy peligrosas. Escribe y dice lo siguiente: conozco una casa muy antigua donde viven los abuelos de mi mejor amigo. Me he quedado varias veces allí. Esta casa queda en tierra caliente, por lo tanto hay abanicos y ventiladores. Una vez estábamos tratando con unos amigos de invocar a una tía de mi mejor amigo, que murió hace exactamente 17 años, y cuando llevábamos alrededor de 25 de intentar invocarla con velas y gritos, se fue la luz. Nos dio mucho, pero mucho miedo, y decidimos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Retiramos las velas de la sala y, como éramos varios, nos tocó dormir en la sala. Estábamos muertos del calor y no podíamos encender los ventiladores porque no había luz. De un momento a otro se comenzaron a mover los ventiladores. Pensamos en que había regresado la luz e intentamos encender una lámpara y un bombillo no encendía. Apagamos los ventiladores, pero seguían andando. La verdad, no sé qué pasó. Nosotros le comenzamos a tirar piedras a los ventiladores. En ese momento comenzaron a prenderse y apagarse las luces de toda la casa. Salimos corriendo, pero de un momento a otro todo se calmó y después de un rato nos dormimos. No le di explicación a esto, ya que ha sido la peor noche de mi vida. Felicitaciones a Insomnia y un saludo para absolutamente todos. Las piedras malditas. Hola, Héctor. Quiero decir que mi historia es complicada de Todo empezó en un viaje familiar. Íbamos para Armenia. Llegábamos a eso de las 10 de la noche para quedarnos en nuestra cabaña. Pasó como media hora y decidimos ir a un kiosco que estaba a más o menos unos 30 minutos de la cabaña. Había una amiga que iba con nosotros y sabía leer cartas. Empezó a leer las cartas a cada uno de los que estábamos allí. De repente se nos dio por contar historias de terror, la cual mi hermana comentó la historia de duendes. De repente una piedra golpeó la mesa y todos nos asustamos. Seguimos con la historia de mi hermana y pasaron 5 minutos, muchas piedritas golpeaban el techo del kiosco. Salimos despavoridos corriendo a la cabaña. Apenas entramos a una sala, mi mamá se desmayó y lo que hicimos en estos momentos fue rezar y la luz brillante nos dijo: me vengaré. Al instante desapareció. Soy Rafael Gacha de Duitama y les cuento que es para que cuando estas vacaciones viajen estén atentos a estas entidades. Buenas noches. Hace 2 meses tuve la oportunidad de estar en las pirámides de Egipto, en Gizeh. Eso no tiene nada de raro. Lo raro es que cuando uno entra a la pirámide de Keops, entre comillas, la más grande, te quita las cámaras fotográficas o de video. Y lo más extraño es que cuando estás adentro de la pirámide de Keops, si llevas un GPS o dispositivo electrónico de guía, se enloquece como si no tuvieras ninguna parte, como si realmente estuvieras en un tiempo diferente y en un lugar diferente.
quién las hizo. Si quieren ver pruebas, pues me encantaría podérselas contar a todos ustedes. Gracias por estar en Insomnia. El señor Max Mouse dice una extraña premonición. Hola amigos de Insomnia, los felicito, el programa es muy bacano. Bueno, ustedes me entienden, lo que quiero contar es realmente algo que me dejó muy asombrado. Vivía en ese tiempo en Barranquilla y una noche en la que no sé por qué me desperté repentinamente y vi a mi mamá en la ventana de mi cuarto que da hacia la calle. Cuando la vi le pregunté por qué estaba allí. Me dijo que escuchara lo que estaba pasando allá afuera. No escuché nada. Luego me paré de la cama para ver lo que era cuando llegaba hacia la ventana. Escuché tal vez lo más horripilante de mi vida, unos llantos y alaridos que me estremecieron. Le pregunté a mi mamá qué era. Me dijo que probablemente era la Llorona, y de verdad lo era. Los gritos no cesaron sino alrededor de unos 5 o 6 minutos después. Y me pregunté por qué había ocurrido tal cosa. No sabía la respuesta, pero creí que en ese momento era una especie de aviso o algo así. Luego me acosté y no pude conciliar el sueño en toda la noche, a las 6 de la mañana más o menos. Luego llamaron a mi casa a darnos una noticia no muy buena. Una tía mía acababa de morir en un accidente y en ese instante fue que supe, que me di cuenta lo que había ocurrido unas horas atrás. ¿Era un aviso o una premonición o algo por el estilo? No me lo creí, pero era cierto, una extraña premonición. Les digo algo, nunca lo voy a olvidar. Esos alaridos tan espeluznantes, todavía casi 2 años después, retumban en mi mente cada vez que lo recuerdo. Un saludo a todos. Pao Gómez habla sobre una voz burlona. Esto le pasó a mi profesora de inglés. Me lo contó mientras nos grabábamos para escuchar nuestros fallos en inglés. Ella se grabó leyendo un texto para ver sus fallos en pronunciación y al rebobinar y reproducir la cinta pudo escuchar perfectamente cómo algún tipo de voz burlona repetía lo que ella decía, pero con acento sarcástico, de un tipo como raro. Pero para mí parecía algo más complejo. Cuando ella se paró en un momento, se oía claramente la palabra zorra en la cinta. Bueno, no sé, yo he escuchado la cinta y esa voz no es humana, parece como de ultratumba. Esto lo escribe Paola Gómez Aragón, así no lo crean, es real. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a una tía. Resulta que cuando el hijo mayor de ella tenía como 1 año, dormía en una cuna aparte de la habitación de ella. De pronto, desde un día, el niño empezó a llorar. Ella fue a ver qué le pasaba. Entonces ella encontró en la cuna tierra. La limpió y no le colocó atención, pensando que la tierra caía del techo. Al día siguiente el niño lloraba desesperadamente. Ella fue a ver qué pasaba y encontró tierra. Esto continuó sucediendo con 1 semana. Entonces otro día ella escuchó al niño llorar, pero de pronto este dejó de llorar. Y cuando ella fue al cuarto se encontró que una ventana del cuarto donde estaba la cuna del niño, de más o menos 2 añitos, sentado mirando al hijo de ella con tierra en las manos. Y de pronto el niño desapareció de repente. Historias que dejan en nuestra página de internet. Cari escribe esto, dice: hola a todos, resulta que a mi tía, que es una novicia que está en el convento de la Concepción en España, resulta que en las noches, si una novicia se miraba en las aguas de al frente de ella, veía en el pozo una novicia colgada de una soga, con sus ojos salidos y su lengua por fuera de los labios. Es una experiencia totalmente acogedora, una experiencia horrible, dice aquí el email. Sus manos juntas y sus pies con la punta hacia abajo. Mi tía me dijo que la madre tornera les dijo que era un espíritu de una novicia que se había ahorcado hace 50 años, porque ella amaba a un hombre y como no se le permitía, pues recurrió al método de ahorcarse para quitarse la vida. 9:56. Aquí está Insomnia en 40 principales. Voy a leerles un pequeño foro que nos ha dejado alguien aquí en nuestra página de internet www.40principales.com.co. Francisco Sánchez escribe esto y dice: hola gente de Insomnia, me gusta mucho su programa, especialmente cuando estoy solo en un día como hoy, ya que siempre me pasan cosas aterradoras y esto realmente me gusta mucho, lo aclara y lo subraya. Bueno, lo que me pasó fue que estaba solo en la casa escuchando el programa antes de que empezara la temporada de los ovnis. Entonces, a eso de las 10:30 de la noche, ustedes dijeron la tradicional frase: nunca estamos solos.
Sentí un miedo tan profundo que casi me desmayo. Estaba muy, pero muy asustado. Bajé corriendo para salir y tomar un poco de aire, pero antes de que me pudiera abrir la puerta, pues, dice, se prendió el computador extrañamente. Continúa diciendo, el equipo junto al televisor, obviamente todo este tipo de aparatos, empezaron a sonar extrañamente como si se prendieran y se apagaran. Dije, oh por Dios, cómo en los 2 últimos minutos se apagaron todos los equipos. Esto es una verdadera historia, porque la verdad no me gusta jugar con estos asuntos, ya que son muy serios y a pesar de todo, pues ocurren aunque uno no quiera. Lo saluda Francisco Sánchez desde Tunja, en departamento de Boyacá. 18. Sigamos. Cantidad de cosas extrañas que ocurren en nuestro mundo. Vamos a saludar a alguien que se encuentra en la línea. Hola, ¿quién está ahí? Cindy. Cindy, bienvenida a Insomnia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cindy, cuéntanos qué te ocurrió. Bueno, fueron 2 situaciones así súper raras. Una vez me encontraba sola en mi casa y pues yo iba a ir al escritorio. Es un apartamento pues más o menos pequeño. Entonces iba a ir al escritorio a sacar un lápiz y un papel, iba a escribir algo, no me acuerdo qué. Entonces me dirigí hacia el escritorio y yo, es de esas cosas que uno iba a hacer algo pero no me acuerdo qué era. Entonces me volví hasta mi habitación. Cuando volteé, la puerta del apartamento estaba abierta. Y entonces, cuando me asomé, el edificio estaba totalmente oscuro. Casi me muero de susto. La segunda fue cuando una vez fuimos a La Calera con una prima y nos fuimos para una finca a montar caballo y nos salimos de la finca. Estaba haciendo un sol espectacular y cuando salimos de la finca empezó a llover muchísimo y los caballos se frenaron y no quisieron andar. Entonces nosotros pues con mi prima dijimos, no, pues devolvámonos a la finca, y no pudimos porque igual, o sea, los caballos se frenaron muchísimo y no andaban. Entonces había como un árbol al frente y se nos apareció como un espectro blanco terrible. O sea, nosotros, mejor dicho, no podíamos, o sea, estábamos ahí cagados de susto, porque, o sea, ahí viendo eso y por eso los caballos frenados y no andaban ni para detrás ni para adelante, entonces fue terrible. Ok, ¿esto dónde fue que ocurrió? En La Calera. En La Calera. Uh-huh. ¿Y ocurrió aquel momento y ya, o han vuelto a ocurrir después de eso cosas extrañas allí? No, o sea, acá en mi apartamento sí ocurren cosas extrañas. Se prende el televisor así, pero igual son cosas de las que uno ya se acostumbra. ¿Tú ya estás acostumbrada a que ocurran ese tipo de cosas? Sí. Dios mío, 10:10 en la noche. Desde Insomnia te mandamos un beso y te agradecemos que seas nuestra cómplice. Bueno. Chao. Chao. Dios mío, ¿por qué será que esto no funciona bien? ¿Por qué será que todos los domingos los aparatos empiezan a fallar? ¿Por qué será que las llamadas se cuelgan? ¿Por qué será que todas las cosas extrañas ocurren el domingo? 10:11 minutos es Insomnia. 10:14 minutos. Bueno, Edwin, usted ha prometido contarnos unas cuantas historias de las que le ha tocado vivir en su larga trayectoria como investigador de todo este tipo de fenómenos extraños y paranormales. Sí. Aparte de aquella que nos contó cuando esta niña tenía una posesión bien tenaz y que rotaba su cabeza y que ocurría y todo esto que sucedía, ¿qué más le ha tocado vivir a usted? ¿Qué otra experiencia recuerda usted así como bien impactante? Bueno, una reciente te iba a contar, me sucedió hace poco, esto aquí en Bogotá, precisamente en la casa de podría considerar una de mis mejores amigas. Y lo cierto es que nunca yo había visitado el apartamento de ella. Era la primera vez que usted arrimaba por exactamente. Es fruto de la causalidad, yo siempre lo he dicho. Me acerqué al apartamento, me había comentado algo acerca de que ella sentía como que su apartamento reflejaba en una zona
mucho frío, en otra el cuarto era muy extraño, en el cuarto de la mamá era muy extraño, así sucesivamente. Había una energía un poco extraña en sí, el ambiente. como pesada. Ajá. Lo cierto es que yo le dije, bueno, listo, vamos a mirar qué es lo que pasa. En ese momento me encontraba yo con dos personas muy especiales para mí. Una de ellas, pues precisamente la niña que vivía aquí en ese apartamento. Lo cierto fue que yo me acerqué a una de las esquinas de ese apartamento. Esto estoy diciéndolo, fue aproximadamente a las 7 de la noche, y si no estoy mal fue la semana pasada, cuando eso que tenemos de pronto nosotros y que no nos damos cuenta de la facultad de poderlos ver, igual yo la tengo. Pude ver en esa esquina, primero tocando, palpando la pared, cómo se subió la temperatura en un lado y cómo en el otro estaba completamente baja. O sea, una pared fría y la otra caliente. Exactamente. Dios. Muy extraño, muy extraño. En la parte donde estaba caliente fue donde me sorprendió. Me quedé mirando por unos segundos y fue cuando se materializó como la imagen de un niño. Un niño, o sea, yo quedé impresionado porque yo dije, no, pues, o sea, al principio me quiso dar como a ver o a entender de que era la imagen de un señor, de una persona adulta, pero no, me quedé más o menos tratando de captar esa imagen y fue la de un niño. Después de esto nos devolvimos al cuarto de ella, ya me contó pues más o menos la historia del posible o de la posible visión que yo había tenido para como relacionarla, si de pronto yo estaría de pronto de acuerdo. Lo cierto fue que hice algo extraño, o sea, ese día yo me fui con todo, así como tú dices, con todos los juguetes. Le dije a mi compañera, vamos a hacer una cosa, lo vamos a llamar en este momento y le vamos a preguntar. Y esto sí ha sucedido mucho, Héctor. Yo creo que si de pronto hay personas en la casa, y yo sé que la mayoría de las personas que están en la casa en este momento me van a entender lo que les voy a decir. Cuando hay personas que sienten, personas que les ha fallecido, entre familiares, personas muy queridas, queda un vacío muy grande en el cuarto, en la casa donde falleció. Si esta persona de pronto falleció en la casa de alguna de estas familias. Hice ese experimento para poderlo probar y fue llamarlo, pero no con ninguna invocación, no con ninguna apertura de portales, nada de esto. Sencillamente con mi energía, solo con mi energía lo llamé. Le dije, hola, ¿cómo estás? Yo sé que estás ahí y en este momento necesito que me digas quién eres tú. En ese momento guardamos silencio, o sea, prácticamente fue un silencio casi que sepulcral, sí, cuando recibimos respuesta. Mi querida amiga no podía creer lo que estaba oyendo. Ella quedó completamente aterrada, quedó fría completamente de que esto hubiera sucedido. Ella después se retiró, se puso obviamente mal, pues igual esto es entendible. Traté de más o menos especificarle pues los resultados, porque uno se siente mal, todo esto. Y mientras ella se iba, salió un momento del apartamento, yo me quedé con mi otra queridísima niña y yo coloqué, o hice el experimento de la grabadorcita, de lo que yo siempre hago. Trato de ¿qué es qué? Coloco una banda donde prácticamente no de señal, ¿sí? Estoy hablándote de un SW, AM, FM, SW, la coloqué en la intermedia y nos habló. Lo cierto fue que alcanzamos a oír los dos que decía mamá. O sea, le alcancé a entender la palabra mamá 2 veces. Algo muy parecido a las psicofonías de Miguel Blanco, con una muy especial sucedida en España, donde una niña, en un lamento sepulcral, dice mamá, mamá, no tengo mamá. Y si de pronto lo amerita la ocasión, yo podría de pronto enseñarles a todos a comprender esa parte o ese universo inanimado, ese universo inmaterial, y es el hecho de poder ustedes hablar con estos seres. Ya lo tuvimos en el caso de este señor también que nos llamó y nos especificó su visión con esta niña Lorena. Nosotros podemos hablar con ellos. No, esto no tiene nada de trascendencia, Héctor, créeme lo que sí. Si yo les enseño a ustedes la manera más factible para que puedan hablar, ustedes lo van a lograr. Pero esto, obviamente,
evadiendo toda clase de los mismos artilugios que ha inventado la gente, no, que esto es peligroso, que esto no, esto sí sé cuándo, bueno, igual. Lo cierto es que yo siempre lo he dicho, la verdad está mucho más allá de nuestras propias narices y no nos damos cuenta. Nosotros lo hemos dicho 1,000 veces dentro de este programa. Exactamente. La verdad absoluta no la tiene ninguno de nosotros. Simplemente intentamos abrir espacios e intentamos compartir con ustedes historias y puntos de vista. La verdad, usted mismo la obtendrá de acuerdo a sus principios morales y de acuerdo a su formación espiritual. Por eso nos atrevemos a abrir una puerta a lo desconocido y a lo paranormal todos los domingos en Insomnia. Hoy no es domingo, pero venimos de festivo, entonces se corre un día el programa. El teléfono es el 337-8717. Hago la aclaración, este teléfono es en Bogotá. Si usted llama de cualquier sitio diferente a esta ciudad, asegúrese de tomar el indicativo necesario para llamar a Bogotá. 337-8717 o escríbanos a nuestra página en un foro a Insomnia, www.40principales.com.co. En nuestra página en internet, en el costado izquierdo van a encontrar un link que dice Insomnia. Hacen clic ahí y ahí nos van a poder escribir. 10:21, aquí está Insomnia. Hola Héctor, primero que todo déjeme felicitarlo por su grandioso programa. Espero que siga así de bacano. Sombras tienen la particularidad de cambiar la temperatura, el lugar donde se aparecen. Se alimentan del miedo humano. Son prácticamente una silueta o un recorte fotográfico o de papel. Rara vez muestran sus facciones o rostro y suelen ir en grupos. Se aparecen en lugares donde la muerte está cercana y frecuentemente recuerdan a familiares fallecidos o de personas que van a morir. Su presencia es notada por los animales domésticos que reaccionan llorosos y asustadizos. Las sombras tienen la virtud de enturbiar el ambiente y aunque la gente no las vea, es muy raro que no las sienta o que no las presienta. Steven Rodríguez habla sobre las extrañas sombras que aparecen en su casa. Y pensaba mucho sobre lo que son este tipo de temas, sobre lo extraño que puede llegar a ser. Pero lo más extraño es precisamente que uno no sabe exactamente a qué se está enfrentando. El desconocer cada uno de esos seres lo hacen mucho más miedoso. Por eso, nuestra invitación es a tomar con el suficiente respeto este tipo de temas. Es lo único que les quiero recomendar si no quieren tener problemas. Un saludo en Tunja para toda la gente que nos está oyendo a esta hora de la noche. No tener problemas. Si no saben con qué están jugando, es mejor que tengan cuidado, que tengan mucho respeto, porque este tipo de cosas son bastante serias y usted podrá tener muchos problemas si no lo hace. Nos llamaba y nos contaba precisamente sobre las sombras, sobre estos extraños seres. Ellos les encanta alimentarse del miedo. Por eso, si usted experimenta uno de estos sentimientos como de miedo o pánico al momento de oír historias de miedo, es mejor que no oiga este programa, porque ahí encontrarán precisamente estos seres su alimento preferido, su miedo. La noche sigue su marcha y sigue lentamente acercándose hacia la mitad de la noche. Generalmente, pues es considerada la medianoche el sitio perfecto para que ocurran las cosas extrañas. Por ejemplo, les voy a leer esto, lo escribe John, dice: un duende estaba durmiendo muy tranquilo en mi cama y de pronto, como a eso de la medianoche, algo me rasgó el pie e intentó jalarme. En ese momento me desperté y miré. Lo único que pude observar fue como una sombra, era más bien pequeña, y pues intenté pararme de la cama y le pegué un patadón a la cosa, pero le pegué fue a la pared, desapareció y nunca más volvió a pasar. Pero obviamente son cosas extrañas que uno no podrá olvidar en la vida. Usted, que en este momento está escuchando Insomnia, puede ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. Esto es Insomnia.
Las cosas extrañas generalmente tienen lugar en Insomnia. Paula escribe esto y dice: hola amigos de Insomnia. Primero que todo los felicito por ese programa. Mi historia es la siguiente. Para mí el terror empezó cuando tenía 3 o 4 años de edad. Mi madre era la que me cuenta lo que sucedía, pero de lo que me pasaba solo recuerdo algunos episodios. Por ejemplo, una vez estaba yo jugando muy feliz cuando de repente empezó a ver una imagen borrosa, como un enanito pero más pequeño de lo normal. Este bailaba alrededor y yo solo decía a mi mamá que lo viera y que mirara, que ella obviamente no podía ver nada. Lo raro fue que creció. Esto fue desapareciendo, pero este no fue el problema. A mi primo le comenzó a suceder lo mismo, pero con diferencia que a él lo molestaban y le pegaban y hacían maldades para que le pegaran. Mi tía lo llevó donde una señora y ella le hizo una regresión y luego de que terminó le dijo que esto le había sucedido a alguien de la familia y que ya había perdido la inocencia. Según ella, la inocencia se pierde a los 9 años. Más o menos, a esta edad me dejaron de suceder estas cosas que redacté anteriormente, no son mentiras. Claro que cada cual juzgará, pero a su mejor forma. Terminaré con mi historia. Quiero saludar a Sandra, Jorge, Carlos y a mi hermanita en Girardota. Atentamente, Pau. 10:59, es Insomnio en 40 principales. Sandra nos escribe una historia a nuestro foro. Dice: esto ocurrió en la casa de unos vecinos conocidos. Aunque ya nos mudamos, sigo pensando en esta escalofriante vez. Todo ocurrió dentro de la casa de ellos. Era una pareja de recién casados. La mujer, la cual no diré su nombre, estaba a punto de tener un bebé y como era de dinero, tenía 2 enfermeras, las cuales la cuidaban obviamente todo el día de ella. El turno de las enfermeras terminaba a las 10 de la noche y comenzaba a las 7 de la mañana. También tenían un médico conocido de ellos, el cual trabajaba en un hospital cercano, pero también tenía ese trabajo de cuidar a la señora, ya que le pagaban. Solo hasta que naciera el bebé. Una noche, no sé qué horas exactamente eran, pero ya había terminado el turno de las enfermeras, la señora se sintió enferma. El futuro padre llamó afanado al doctor. Aproximadamente después de 15 minutos llegó a la casa. Se dispuso a atender el parto y en poco tiempo había dado resultado. Había nacido el bebé. Cuando el doctor le iba a dar unas palmadas para que llorara, se quedó tieso mirando al bebé. El suspenso empezó a asustar a la madre, pero lo que más le asustaba era la cara tan aterrorizada de aquel médico. La señora ya le iba a preguntar cuando el médico cogió al bebé a golpes contra la pared. Lo golpeaba repentina y fuertemente. La madre lloraba al ver cómo golpeaban a su único hijo, pero no podía hacer nada, ya que estaba totalmente exhausta y agotada del parto. El padre, sin saber qué hacer, le empezó a pegar golpes al médico, pero este no reaccionaba. Después de un rato, el médico se volteó. El padre retrocedió un poco. Estaba asustado y llorando. El médico se quedó mirando, mientras el médico tocaba donde el padre le había dado golpes. Dice exactamente que era algo supremamente extraño lo que había ocurrido en aquel momento. La cara de este niño era algo escalofriante, algo aterrador. Pero lo más extraño de todo, más allá de esa cara escalofriante y deforme, era que el niño, en aquel momento, había nacido muerto. Lo escribe Sandra a nuestro mail de Insomnia. 10:13. Quiero leerles un foro que ustedes han dejado a través de nuestra página en internet, que es www.40principales.com.com. Lo escribe alguien que se llama Yasmín y dice: saludos Chancho y Héctor, los felicito por su programa. Esta historia sucedió en Bogotá hace ya varios años. Resulta que a altas horas de la noche, cuando todo el mundo dormía, se empezaba a escuchar el llanto de un bebé al otro lado de la pared de mi casa. Vale decir que al otro lado de mi pared había una casalote habitado por un señor de avanzada edad que vivía solo.
había un pasto muy abundante al frente y así pasaba casi todas las noches, hasta que un día aquel viejo le dio por salir con un machete y hacer limpieza al lote. Cuando ya había cortado bastante pasto, se encontró con una bolsa negra que contenía nada más ni nada menos que los huesos de un bebé recién nacido. Él no lo hizo saber a nosotros. Después dimos aviso a las autoridades, quienes se llevaron los restos, y desde entonces ese llanto no se volvió a escuchar. Gracias por leerlos. Un saludo especial a todos aquellos que hasta ahora hacen parte de Insomnia. Para aquellos osados que intentan dormir con la luz apagada y que intentan dormir solos, 40 principales presenta Insomnia. Una puerta dimensional, como el peligro de una misma tabla Ouija lo hace una mesa giratoria. Dios mío, este fenómeno normalmente está ligado directamente a una persona, y en especial se tiene la teoría de que más que una entidad cause el movimiento, es la misma persona que involuntariamente lo mueve mentalmente, lo que podría llamarse telequinesis espontánea. Sobre todo se presenta cuando una persona está pasando por una etapa de crisis en su vida. Normalmente, cuando dicho sujeto es retirado de la casa, las manifestaciones desaparecen. Casi siempre está ligado con adolescentes que tienen serios problemas psicológicos y serios problemas de convivencia. Sí, digamos, se podría clasificar esta clasificación como una versión mental, pero realmente también ha sido probada la facultad de personas que pueden no solamente hacer telequinesis, sino que a voluntad los mismos elementos se muevan. Telequinesis, por lo menos telequinesis voluntaria a voluntaria y excéntrica a través de los mismos péndulos, porque hay personas que pueden mover péndulos a distancia también. ¿Hay alguien en la línea? Hola, feliz noche. Aló, muy buenas noches. ¿Quién habla? Ramón Elías, de Manizales. Ramón, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Ok, muy bien, me llaman el Marcianito, o el Marciano de aquí en Manizales. Ah, bueno, muy bien. Cuénteme, ¿cuál es su aporte para esta noche? El aporte es de que llevo ya alrededor de unos 30 años investigando el fenómeno OVNI. Ajá. Estuvimos nosotros en un programa hace años, Porto de Lar. Lamentablemente pues eso se acabó aquí en Manizales, pues aquí realmente pues por problemas que desconozco se acabó, y últimamente pues he estado escuchando Insomnia, que tiene un conocimiento tremendo y es una gran verdad en muchas cosas. Es decir, nosotros no somos portadores de la verdad, lógico, nosotros aportamos cosas, pero de todas maneras no le imponemos, dejamos para que la gente investigue la raíz de todo esto. Como repito, 30 años investigando el fenómeno OVNI. He estado con Sisto Paz, Enrique Castillo, que ustedes lo conocen a nivel mundial, el señor JJ Benítez, del famoso Caballo de Troya. No lo conozco personalmente, pero he escuchado de él, y realmente en este mundo estamos en unas incógnitas tremendas. Lo que tengo que aportar de que si gustan de algo aquí, saber sobre mi conocimiento del fenómeno OVNI, me han pasado muchas cosas. He visto en el pasado naves nodrizas, he estado cerca de platillos en sí, el platillo normal y el famoso cigarro, o también nave nodriza, que puede decir. De las historias que usted ha tenido que vivir, ¿cuál es la que recuerda como la más impactante o una de las más impactantes? Bueno, una de las más impactantes que tuvimos aquí en Manizales, más que todo tirando ya para el Nevado del Río, la parte oriental y parte suroriental, más que todo. Vimos, mi señora, mis hijos y compañeros, aquí en Manizales, una nave nodriza. Y realmente pues eso impactó mucho, porque digamos mucha gente pues que no conoce esto se aterrorizó, y los tuve que explicar de qué se trataba, de qué era esto. Y realmente pues como conozco y a ciencia cierta lo que es y lo que ha sucedido, entonces les explico a la gente de que no hay que tener miedo, hay que tener serenidad, hay que tener mucha paciencia en cuanto haya un avistamiento, porque usted sabe que existe avistamiento de primer tipo, segundo, tercero y cuarto tipo. Ya cuando el cuarto, perdón. No, continúe. Ya cuando el cuarto tipo, ya es cuando uno tiene contacto directamente ya con ellos, ya lo llevan en una nave a viajar ya por el espacio.
El tercero, pues ya uno la ve o ya está cerca de ellos, pero ya cuando es realmente el cuarto tipo, ya es que uno viaja, como le ha sucedido, por ejemplo, a Sisto Paz, Enrique Castillo, pues en lo que ellos han comentado sobre esto. Yo he visto una cantidad de naves a nivel... Historias que de pronto usted ha tenido que vivir impresionantes, impactantes. Uh-huh. Bueno, yo creo que otra que jamás voy a olvidar, Héctor, yo la he como colocado dentro de la época de oro del mismo programa Insomnia. Y estoy refiriéndome mucho a las cosas que me han pasado aquí porque han sido excepcionales, han salido fuera de lo común. He tenido contacto con temas que de pronto llevaba en intermedio en investigación y aquí los vine a completar. Creo que todos sabemos de qué se trata. Fue la época en que se presentó la parafonía aquí. Fue supremamente especial la manera como me llegó a las manos. No me lo esperaba porque igual el día que sucedió esto, nosotros todavía no habíamos arrancado la temporada. O sea, a duras penas tú estabas con Rascael aquí, hablando de los temas, como calentando mesa para lo que venía después. Igual la grabación llegó de la misma manera misteriosa como también se dio. Esto pues arraigado a historias también que yo tuve que ver después con la parafonía, porque esto se amplió mucho. Y otra de pronto que yo recuerdo con mucho cariño fue la época que me tocó entrar al Mesón de Indias a averiguar si era muy cierto lo del Baltasar, el enanito que vive allí en el Mesón. ¿Quién es Baltasar? Baltasar supuestamente es un niño que murió en la época de la conquista. En esta casa está ubicada en la calle 12 con carrera octava. Este niño pues supuestamente vivía a raíz del castigo de su madre, del castigo que le imponía su madre por el hecho de no portarse bien. Las personas que tengan la oportunidad alguna vez de visitar el Mesón de Indias, como ya lo reiteré, verán una cosa curiosa que fue lo que más me llamó la atención a mí. En el momento en que yo entro, esta casa es supremamente gigante. El piso es en ladrillo como cocido, como en la época de Bolívar y todo esto, la conquista. Como en Adoquín, que llaman. Exactamente, en Adoquín. Y lo extraño fue que cuando yo entré esa vez, miré una huella de un niño en ese ladrillo. Esto es imposible, porque para poder uno plasmar una huella, tendrías que tú hacerlo cuando el adoquín se encuentra a casi 300 grados de temperatura, sobre temperatura, o sea, te tostarías el pie. A punto sí, obviamente, a punto de derretirse. Exactamente, pero lo misterioso de esta casa es que está llena de huellas pequeñitas, como de un niño pequeño. Ese día me puse yo un reto. Ese día llegué yo allá con el fin de por lo menos tomarle una foto a Baltasar. Lo intenté. Llegué a eso de las 8 de la mañana. Había hablado con las dueñas en esa época de la casa, desgraciadamente ya fallecida, y posteriormente a pedir el respectivo permiso para poder empezar a investigar. En esa época pues yo me encontraba solo, porque no contaba de pronto todavía con el apoyo de personas o no me había de pronto vinculado muy seriamente a alguna institución seria para poder investigar. Lo hice con las propias uñas. Conseguí el permiso, me quedé, y mi idea era haberme quedado toda una semana en las noches siguientes, en las noches sucesivas, para poder plasmar por lo menos una foto de ese enano, porque es un enano que supuestamente fue maldito por la misma señora que vivió en la época de Bolívar. Eran aproximadamente las 12 de la noche del primer día que me quedé, y dispuse varias grabadoras alrededor del segundo piso. La idea fue que yo me quedé al lado del pozo. Hay un pozo en el patio principal, que es donde aparentemente tiene mayor como consecuencia los sustos, se han visto con mayor presencia las visiones. Esto fue en el Mesón de Indias, en un restaurante aquí en La Candelaria, en Bogotá. Exactamente. La Candelaria, para las personas que no conocen, es el barrio antiguo de Bogotá, donde es el primer barrio donde se fundó Bogotá. Entonces es un barrio de muchos años, y en el cual se dicen que todos los días y a toda hora ocurren cosas extrañas. Exactamente. Lo cierto fue que yo me quedé al lado del pozo, y
A eso de las 2 de la mañana ya no había obtenido absolutamente nada, o sea, no tenía registrado nada en las grabadoras. Pero, curiosamente, alcancé a oír un ruido como de una máquina de escribir. A mí ya eso ya me empezó a meter como un poquitico de susto. Agarré toda la valentía que tenía en ese momento, subí al segundo piso, me ubiqué en el cuarto de donde provenía ese sonido, y cuando abrí la puerta, pues se me hizo totalmente extraño que la máquina de escribir no existía, pero igual se oía el ruido. Quedé prácticamente pegado a la pared y me giro yo y veo que algo sale del pozo, corre y se queda quieto en una esquina, y yo vi la sombra de eso que se quedó quieto. Bajé lo más rápido que pude y la cosa fue que ese elemento o esa sombra o lo que haya salido se impulsó hacia la cámara y alcancé a tomar una foto. Esa foto ya desgraciadamente no existe. Creo que curiosamente, y conectado con lo que te comenté acerca de la regresión, encontré la causa de qué había pasado con esa foto, que al otro día encontré totalmente destrozada. Era la única prueba, o es hasta el momento, ha sido la única prueba física de haber tenido visualmente el fantasma de Baltasar. Pero obviamente, pues, no sé, como es común en esto, hay pruebas, siempre vas a obtener pruebas fotográficas o pruebas de audio, pero por lo general estas pruebas misteriosamente o se pierden, o les pasa algo, o alguien llega y las hurta. Suele suceder. Suele suceder en esto. Así sea lo mismo como el fenómeno ovni, suele suceder. Ok, 11:12 es Insomnia. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. Buenas. ¿Quién habla? Andrés. Andrés, cuénteme, ¿qué le ocurrió a usted? Precisamente esto pasó en la Candelaria. Mi abuelita pues vivía allá. Resulta, no sé si ustedes sepan que en la Candelaria entierran, o sea, antes enterraban los... Ah, sí, emparedados. Eso, los muertos entre las paredes. Sí. Antes enterraban los muertos en las paredes de las casas. A eso se le llama emparedados. Dios. Pues resulta que mi abuelita vivía sola en una casa que era supremamente grande. Entonces pues yo llegué esa noche y pues yo me fui a quedar en la casa de mi abuelita. Y por la noche pues mi abuelita se levantó gritando que no sé qué, que era que había escuchado, que ella había visto que salía algo de una de las paredes. Entonces pues esa como en la semana siguiente resulta que mi abuelita, o sea, yo estaba ya que me dormía y llegó como mi abuelita vestida de blanco y me dijo que tuviera cuidado, y entonces me levanté y como a los 15 minutos mi abuelita resultó que estaba muerta. Entonces de ahí pues llamaron a un poco de gente y resulta que dijeron que un espíritu de esa pared, de esa casa, se había apoderado de ella y la había hecho suicidar. Un espíritu de la casa poseyó a su abuelita y este espíritu la hizo suicidar. Sí. ¿Esto hace cuánto tiempo ocurrió? Hace como un año. Hace como un año. ¿De ahí para acá su abuelita se ha vuelto a manifestar? No. ¿No? No. Bueno, amigo, pues gracias por estar en Insomnia. ¿Será que puedo mandar un saludo? Un saludito chiquito. Bueno. Para Catalina de Andrés. Vale. Salamandra. Chao. Bueno, gracias. 11:14 es Insomnia en 40 principales. Lo dice Mauricio, dice, es una pequeña historia. ¿Cómo están, amigos de Insomnia? Me gustaría compartirles una experiencia que tuve cuando me puse a grabar en las criptas de mi colegio algunas psicofonías, a ver si podía escuchar algo del otro mundo. Me quedé solo y estuve un rato en silencio. Luego comenzó a hacer frío, sentí como si mis ojos se salieran de sus cuencas, como si me estuvieran observando, hasta que llegó un punto en que alguien me tocó el hombro. Inmediatamente salí de allí y cuando llegué a mi casa y coloqué la grabación escuché una voz que decía, estoy atrapado, ayúdame. Al oír esto nunca volví a este sitio. Un saludo para Carol de parte de Mauricio, lo dice Mauricio. Desde 40 principales en esta noche de Insomnia. Voy a leer este que parece interesante. Lo dice Gerson y trata sobre el Necronomicon.
Hola, gente de Insomnia. Bueno, mi mensaje un poco larguito trata sobre algo con relación al Necronomicon o Libro de los Muertos. Este pequeño relato sucedió en casa con unos amigos, pues es un pequeño grupo y nos apasionan todas estas cosas sobre lo oculto, lo sobrenatural. Resulta y pasa que un amigo llevó unas copias, de un libro que tenía una tía de él. Al parecer para mí era como una bruja, porque cada vez que lo visitaba siempre me preguntaba de cosas muy íntimas, que yo por el posterior a nadie le contaba. En fin, volviendo al tema de aquellas hojas que trataban de varios rituales, entre ellos el de convocar algunas esferas de un tal Yog Sothoth, donde eran 13 como Gomori, Sagan, Dursun, Umbra y Anabot, entre otras, cada una con una función diferente. Y empezamos a hacer una sesión invocando a uno de estos entes, la cual supuestamente trae dinero a nuestra petición. Dibujamos un extraño símbolo y pronunciamos las palabras más o menos así. Bueno, está en un idioma extraño, no podría repetirlo. Y dice, la súplica a la petición al parecer no ocurrió, pero desde el otro día que amanecimos con mucho sarpullido en la espalda y el pecho, y nos asustamos demasiado. Eso lo dice Gerson. Son dos hermanas, una que promedia los 16 años. La otra, más pequeña, tiene alrededor de unos 10 añitos. A la niña pequeña algún día sale a jugar al parque y una mujer anciana decide regalarle una muñeca, que por cierto es bastante linda y tiene muchas partes en porcelana. La mujer desapareció extrañamente, pero la muñeca se queda con la niña pequeña. Un día, la hermana mayor estaba estudiando. De paso, cuidaba a su hermana pequeñita porque ella tenía que, quedarse hasta muy tarde estudiando y sus padres habían salido a una cena. La hermana mayor escucha algunos ruidos muy extraños en la habitación de su hermanita pequeña y va hasta allí para ver qué es lo que está pasando. Ella llega allí y se da cuenta que su hermanita pequeña, más o menos a las 12 de la noche, no había logrado conciliar el sueño y por eso estaba durmiendo con la muñeca abrazada y hablaban las dos. Ella no le encontró ningún tipo de problema a eso y por el contrario lo vio como algo muy natural. Ella en ese momento cuenta que no le dio mucha importancia al hecho de estar hablando con la muñeca. Por eso decide regresar nuevamente a su computador y a su sala de estudio donde se encontraba realizando algunos trabajos. Lo más extraño de todo es que estos ruidos cada vez se hacen más y más fuertes, a tal punto que su hermanita da un grito estruendoso y totalmente lleno de pánico. En ese momento ella se llena de mucho miedo y sale corriendo nuevamente a la habitación para ver qué era lo que había sucedido. En el momento en el que ella abre la puerta, encuentra uno de los cuadros más escalofriantes que uno se pueda imaginar. Ve a su hermanita muerta y las manos de la muñeca llenas de sangre. La muñeca estaba embrujada, empezó a llorar, cogió a la muñeca, la quemó. En ese instante no sabía qué hacer, empezó a llorar, pero extrañamente queda totalmente dormida. Nunca se supo realmente qué fue lo que pasó a ciencia cierta. Solamente se sabe que la muñeca tenía las manos llenas de sangre y que su hermanita había muerto por culpa de esta muñeca. Por eso tengan mucho cuidado con esos muñecos y esos juguetes que tienen ustedes cerca a su cama, porque pueden ser los artífices de cualquiera de estas historias. Soy Héctor Contreras y en 40 Principales ustedes juzgan de acuerdo a sus principios morales y espirituales si lo que aquí se dice es verdad o leyenda. Para aquellas personas que aún se rehúsan a creer que existen seres de la noche, o para aquellos que aún se resisten a creer que nosotros nunca estamos solos, para aquellos osados que intentan dormir solos y con la luz apagada, quiero que le pongan mucha atención a la siguiente historia. La siguiente era una familia bastante adinerada de Bogotá. De hecho, sus padres pertenecían a la clase política de este país. Por tal razón, pues tenían que asistir a muchos cócteles, actos sociales y actos de beneficencia.
Su hija, único retoño de este matrimonio, era una niña que tenía todas las comodidades del caso. Tenía muy buena educación, tenía un muy buen colegio, pero en el fondo era una niña bastante sola, ya que era hija única y sus padres tenían demasiados compromisos. Por tal razón, sus padres decidieron comprarle un cachorro para que fuera su compañía durante muchas de las noches que estaría sola. Así fueron pasando los años y cada vez que el cachorro iba creciendo, pues la niña también lo hacía y se convertían en el uno para el otro, en su única compañía, y además eran su guardián de las noches. Algún día, en una de las tantas noches que se quedaba sola esta niña, se fue a su cama a dormir normalmente. El perro generalmente lo hacía en un costado de la cama a manera de centinela del sueño de esta niña. Esa noche, a diferencia de las otras, pues empezó a escuchar ruidos muy extraños en su cuarto. Escuchaba cómo aparecían cosas raras, rasguños y unas cosas que nunca antes había experimentado en su cuarto. Es ahí cuando esta niña decide buscar a su perro, entre dormida, medio despierta, y lo único que ella logra es conciliar para que su perro le lamiera la mano. En ese momento ella descansa porque siente que es su perro el que la está protegiendo. Su noche continuó normal. Al otro día, cuando ella se despierta, se encuentra con la sorpresa más desagradable que ha tenido en toda su vida. Cuando ella se despierta por la mañana, descubre algo en el espejo del tocador. Había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó para ver qué era lo que decía allí, era un rastro de sangre que decía lo siguiente, en letras bastante legibles: no solo los perros lamen. En ese momento, la vida de esta niña cambia totalmente. El grito de terror fue espeluznante y los padres lo único que lograron escuchar de ella es: ¿quién me lamió? La niña, después de esto, se volvió loca. Sus padres, en medio de todo el afán y en toda esta cantidad de cosas que les ocurre, deciden internarla en un manicomio donde se encuentra hasta el día de hoy. Por otra parte, sus padres, en medio del desespero y en medio de todas las cosas que les tocó vivir, deciden emigrar al extranjero. Pero lo único que no se ha logrado esclarecer hoy, en pleno año 2003, es quién le lamió la mano a la niña. ¿Qué ser o qué entidad fue la que hizo esto? Porque además el perro apareció crucificado en el piso de la habitación de esta niña. Señores, feliz día. La siguiente historia que les voy a contar tiene que ver con algo que para muchos es tomado como un juego, pero que realmente es algo que tiene muchos problemas de por medio. Hoy les contaré una historia sobre la tabla Ouija. Soy Héctor Contreras y lo que usted aquí escuche será juzgado por sus principios morales y espirituales y usted decidirá si esto es verdad o leyenda. Un día, un grupo de amigos decidió reunirse para hacer una práctica de espiritismo, pero no encontraron la casa ni el lugar adecuado para poder hacerlo. Empezaron a descartar sitios y terminaron en un cementerio. A casi nadie le gustó la idea, pero les pareció muy emocionante y accedieron a hacerlo en este sitio. Una vez llegada al cementerio, pues se dispusieron y empezaron a hacer la sesión. No sabían a quién invocar, por eso decidieron buscar un espíritu. Apareció el espíritu de Verónica. A la niña que estaba manejando en aquel momento la Ouija, pues le pareció bastante interesante las historias que Verónica podía contarles. Cerraron la sesión, intentaron nuevamente y esta vez Verónica no aparecía. Empezaron a impacientarse, pero la niña que manejaba la tabla no se impacientaba. Ella sabía que Verónica estaba por aparecer en cualquier momento. Pasadas varias horas, ya no dejaron que la niña siguiera hablando, sino que por el contrario, se quedó muy callada y triste. A los 2 días, la niña comentó a sus amigos que le ocurrían cosas muy extrañas por la noche. Un amigo le dijo que se quedara esa noche en su casa para ver si era verdad o era que realmente estaba alucinando y viendo cosas extrañas a causa del impacto que le produjo el practicar este tipo de cosas. La niña se quedó en la casa de él y fueron a quedarse en su cama. Empezaron a escuchar unas voces muy raras, como si vinieran de lejos.
Este niño y la niña empezaron a tener miedo cuando esas voces se hicieron más claras e intensas, pero entonces las voces pararon y el niño preguntó a esta mujer si era broma o realmente era algo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta que no era así, que era el espíritu de Verónica, que no le gustaba lo que habían hecho. Pasados unos minutos, en un espejo se podía ver la silueta de una mujer. La niña y el niño empezaron a temblar y escucharon una voz que venía bastante lejos, la siguiente frase: no me gustan los cementerios y ustedes no saben nada de mí. Fue lo único que se escuchó en aquel momento, que provenía de aquella silueta que estaba dibujada en el espejo aquella fría y oscura noche. Se dice que el niño, que aquel hombre y aquella mujer lograron saber la verdadera historia de Verónica, pero nunca se sabrá la verdad, ya que se volvieron locos. Este hombre se suicidó y la niña se intentó quitar la vida varias veces, pero no pudo, y ahora está recluida en un manicomio. Cada vez que le preguntan por aquella noche, ella se vuelve histérica y no puede controlar ninguno de sus movimientos ni ninguno de sus palabras. Ella dice que Verónica no le deja contar qué es lo que realmente sabe, ni qué fue lo que realmente sucedió. En este momento, en pleno año 2003, nadie sabe la verdad, pero estamos seguros de que algo grave ocurrió. Por eso, recuerden, nunca estamos solos. Y la Ouija no es un juego. Tengan mucho cuidado. Soy Héctor Contreras. Les deseo un feliz día. Nosotros nunca estamos solos. Es una verdad irrefutable. Y por eso, esta sección intenta abrir una puerta al oscuro y a lo paranormal. Usted decidirá si lo que aquí se diga es verdad o leyenda. Para hoy les traigo una historia llamada El velorio imaginario. En cierta oportunidad, un señor de nombre Antonio Espinosa fue a visitar a una amiga suya. En el trayecto y caminando por una de las calles más antiguas de Bogotá, del barrio La Candelaria, vio como un grupo de gente se encontraba allí reunida, formando algo de alboroto, y él obviamente va hasta allí para ver qué es lo que está sucediendo. Él se da cuenta que están velando a un muerto que está ubicado en medio del callejón. Este señor, don Antonio, pues se paró pronto y vuelve y participó, intentó involucrarse en el grupo de personas que rezaban por esta persona, que estaba bastante afligidas y estaban bastante dolidas por lo que allí había sucedido. Empezaron en ese momento a ocurrir cosas extrañas. Él, por ejemplo, iba con un perrito y el perrito de una extraña forma empezó a ladrar de una forma muy rara. Empezó a aullar y empezó a comportarse muy extraño, pero realmente el dueño ni siquiera le hizo caso. Cuando el señor llegó a su destino, contó lo sucedido en el camino y pensó que volvería a la otra noche para acompañar a sus deudos o a las personas que realmente estaban allí, bastante afligidas por lo que había ocurrido. Así lo hizo, fue al lugar y no encontró absolutamente a nadie, porque de hecho preguntó por los alrededores que si alguien sabía sobre un muerto o sobre un entierro o sobre un velorio de alguien que había ocurrido instantes antes a esto. Pero lo más extraño es que nadie dio razón de que allí sucediera algo parecido, por lo menos no en un tiempo reciente. ¿Qué sucedió? ¿Quién murió? ¿Quién es la persona que estaba ahí difunta?